Buenas, en este vídeo vamos a ver el primer ejemplo con Bootstrap y vamos a ver cómo vamos a diseñar esta página web con los recursos que nos ofrece Bootstrap. ¿Vale? Para empezar hay que tener en cuenta que con Bootstrap sobre todo lo que vamos a trabajar es con clases que nos va a aportar la propia documentación. ¿Vale? Vamos a tener siempre abierta, vamos a tener consultándola para localizar aquellas cosas que vayamos necesitando. Entonces vamos a empezar, tenemos esto es lo que tenemos que conseguir a partir de la plantilla, en la que tenemos solamente todos los componentes con divs. ¿Cuál es lo más complicado que tenemos con Bootstrap? Diseñar el grid, ¿de acuerdo? Si con CSS Grid podíamos diseñar el que nosotros quisiéramos, porque era dinámico y no tenía un tamaño predefinido, en Bootstrap sí que tenemos un grid predefinido, que es de 12 columnas, ¿de acuerdo? Entonces, al estar con 12 columnas, es un número par y tiene sus limitaciones. Como por ejemplo en este caso, en el que si nosotros tenemos que poner 5 elementos y unos ocupan el doble que el resto, no podemos utilizar el sistema de columnas tal cual. Lo que sí vamos a hacer es una aproximación de esta página web con los recursos que tenemos para ir trasteando y jugando con todo ello. Luego ya veremos cómo podremos mejorar y ampliar esta página para que se parezca al 100%. Pero esto es un primer ejemplo para trastear. Vamos a empezar paso por paso. Lo primero va a ser cómo crear el grid, cómo hacer que todo esto sea contenido de Bootstrap y que además pues construyamos ya esa primera línea. Tenemos la plantilla de aquí, ¿vale? Tenemos esta plantilla, que este es el enunciado del ejercicio, que tenemos un único div con todos los elementos dentro y un CSS en el que tenemos especificado lo que hacen los bloques naranjas y lo que hacen los bloques morados para ahora ir eligiéndolos. Entonces, la primera parte, cuando estamos trabajando con Bootstrap, es construir pues, este grid, ¿vale? Lo primero será pues, especificar que esto pues, va a ser el container, ¿vale? Container fluid para que se adecua a los anchos de la pantalla, ¿vale? Y ahora empezamos ya a ir manejando por filas. Si recordáis en este grid, vamos especificando qué elementos van dentro de qué filas y dentro de esas filas, pues qué elementos van dentro de qué columnas. Vamos a empezar definiendo la primera fila. ¿Vale? Y vamos a meter en ella los elementos, que son A, B, C, D y E. Cogemos y los metemos. Vamos, ¿vale? Y esta sería una primera forma de tener esa fila. Si refrescamos y vamos a la web, vaya, nos encontramos de que no ha pasado nada salvo que ha llegado hasta el fondo, ¿vale? Hemos especificado una fila, pero no las columnas, ¿de acuerdo? Tenemos que meter cada componente, cada elemento de nuestra página web dentro de una columna de Bootstrap, que es otro div, class col, ¿vale? Si hacemos esto y vamos metiendo cada uno de ellos, voy a copiarlo 5 veces, 4, 5, y en cada uno de ellos metemos el contenido, ¿vale? De esta forma podemos estar trabajando, por un lado, con las propiedades de las columnas y por otro lado, con las propiedades de los elementos que están en el interior de esas columnas, que es la información que nos interesa, ¿vale? Y la E. Entonces, esto le damos. Ahora ya sí que tenemos todos los elementos que, como veis, está ocupando cada uno una columna y como no hemos especificado ningún número, pues se reparte en el espacio que quede. Si volvemos al ejemplo, fijaros que pues, A y E ocupan el doble que B, C y D. Pues lo que vamos a hacer es que ocupen pues, el doble. Pues vamos a ponerles que la A ocupe 2 y la E ocupe 2, mientras que las otras van a ocupar 1. 1, 1 y 1, ¿vale? Vamos a poner C como morado, ¿vale? Bueno, guardamos y C, aparte de ser todas las propiedades que tiene naranja, pues también es de color morado, para ir viendo cómo va quedando. ¿Vale? Fijaros ya pues que pues eso, no va a ocupar toda la pantalla, en este caso porque tenemos 12 columnas, pero pues sí que ocupa pues, todo lo que viene siendo el tamaño que tiene cada elemento. ¿Vale? A, B, C, D, E. Vale. Pues tenemos la primera fila, más o menos. Luego vamos a ajustar también un poco los tamaños para que veáis también cómo se manejan y demás. Vamos a pasar a la segunda fila. Vamos al ejemplo. Si os fijáis, la segunda fila tiene 3 elementos.
en el que hay un elemento que ocupa un tamaño 3. Pues es repetir esto mismo, solo que especificando que la del medio en vez de un tamaño 2 o un tamaño 1, pues tiene un tamaño 3. Volvemos al código, ¿vale? Cerramos la primera fila, ¿vale? Que es este div hasta aquí, y vamos a crear otra fila nueva. Como veis aquí, hay poco CSS que programar y mucho HTML que modificar, ¿vale? Es la diferencia. Estamos trabajando todo el rato creando divs y añadiendo clases, mientras que en CSS Grid lo que hacemos es pues alguna clase y sobre todo picar código en CSS. ¿Vale? La segunda fila, vamos a copiar también las columnas. La primera. La segunda y la tercera. Vamos a meter dentro F. G. Y H. ¿Vale? G es morado. Y hemos dicho que su tamaño es el de 3 columnas de nuestro grid. Vamos a... Uy, esta no es... Esta. Aquí. Y ahí lo tenemos. Tenemos que F sigue ocupando 2, como la que teníamos arriba. Tenemos que G ocupa 3 y tenemos que H ocupa 2. ¿Vale? Ya se va acercando poco a poco a lo que necesitamos. Y llegamos a la tercera fila y nos encontramos ya elementos que no se mueven dentro de lo que es la propia fila. Tenemos J y L que se mueven a nivel de columna, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros hiciéramos una fila en la que tenemos IJK, LM, no podríamos hacer que J y L ocuparan dos filas, porque sería meternos en otro div diferente. Entonces, ¿cómo diseñamos esto? Pues hay que replantear cómo están organizadas las filas y las columnas. Si hasta ahora hemos visto todo que estaba en una única fila, ¿vale? Pues ahora vamos a contemplar que estas dos, toda esta región de aquí va a ser una única fila, que va a tener el doble de alto, ¿de acuerdo? Va a ser el doble de alta que las dos de arriba, pero es una única fila que tiene la primera columna con dos filas, que son los elementos I y el elemento N. La segunda columna, una única fila con el elemento J. La tercera columna, dos filas con K y con O. El cuarto la L y luego pues M y N también, en dos filas diferentes. Fijaros que aquí lo que estamos haciendo es construir grids dentro de grids, ¿vale? Lo que estamos haciendo es, pues, en lo que va a ser la primera columna, lo convertiremos también en dos filas diferentes y dentro columnas que ocupen todo su tamaño, ¿vale? Vamos a programarlo. Vamos al código, que es este de aquí, vale. Y vamos a coger y crear toda esta estructura mucho más grande. Hemos dicho que es una única fila. Es una única fila, ¿vale? En el que vamos a tener pues, diferentes columnas. La primera columna, ¿vale? Que va a tener luego esos dos elementos dentro, que va a tener, ¿cuáles hemos dicho? I y N, ¿vale? Bueno, vamos a ir construyéndolo para que lo veáis, ¿vale? Hemos dicho que en la primera columna tenemos otra vez una fila, ¿vale? Y dentro de esa fila tenemos ya el primer elemento, ¿vale? Bueno, una columna, ¿vale? Control V, Control C, Control V, ¿vale? Esta es la fila grande de aquí. Hemos construido con este col2 es esta columna. Con este row hemos construido esta fila. Con este call hemos construido la primera columna. Y dentro de la primera columna, de la primera fila, de esa columna, de esa fila, pues va el elemento I. Cerramos la fila y construimos la siguiente fila. Exactamente igual, solo que aquí el elemento que va es el elemento M. Control X. Vale, cerramos el div de las filas y vamos a ver cómo se va mostrando. Si se va viendo algo. Ahí está. Ya tenemos la I y tenemos la M. ¿De acuerdo?
¿vale? Pues vamos a ir construyendo el resto de elementos. Vale, bueno, una cosa importante, fijaros lo que ha pasado aquí. Vamos al ejemplo. Fijaros que I y M, al hacer esta construcción, se han quedado ahí estrechitos. ¿A qué se debe? Como yo he estado copiando y pegando las frases de las instrucciones de las columnas, ¿vale? Yo he copiado aquí que he creado pues una columna de tamaño 2, como hemos hecho hasta arriba, y dentro he creado una nueva fila. Al crear una nueva fila, vuelvo a crear un grid de 12 columnas. Y he dicho que la I pues, sea también de 2. Entonces, se ha hecho muy chiquitita porque quedan todavía 10 espacios a su derecha. ¿Vale? Vamos a decirle que ocupe todo el tamaño posible. Ahí está. ¿Vale? Como veis ya la I ocupa pues, todo el ancho posible dentro de ese elemento. Luego vamos a corregir estas pequeñas cosillas que van a ir saliéndonos por aquí. Aunque de momento no nos hace mucha falta. ¿Vale? Corregimos la I, corregimos la M. Y ahí está. ¿Vale? Ya son elementos que ocupan el ancho completo. Lo siguiente va a ser hacer la parte de la J. Pues lo mismo, creamos una columna dentro de esa fila gorda que estamos construyendo, ¿vale? Que va a tener un ancho de 1. Dentro de esa columna ponemos directamente el elemento. Aquí no tenemos que poner más filas, ¿vale? El elemento es el J, ¿vale? Y lo cerramos, ¿vale? El primero sí que es muy complejo, pero el segundo solamente el elemento J, que luego veremos que tenemos que ponerle el doble de tamaño. Ahí está, el J. Vamos a pintarle de morado también para tenerle fichado. Ahora nos quedaría hacer pues los elementos KO, que es exactamente igual que esta primera estructura que tenemos aquí. La voy a copiar y la voy a pegar. ¿Vale? Esta estructura en los que metemos acá y la O. ¿Vale? Vamos a volver aquí, la K y la O. Nos quedaría por meter la L, de la misma forma que hemos metido el otro. De la misma forma que el J, otro C, metemos la L. Voy a dejarlo así, ya, así. Quitamos la L. Y nos queda la última parte, pues que cumple exactamente igual que el bloque del medio, que es esta parte de aquí. Control C, Control V. Vale. Comprobamos que todo está bien y estos son N y P. ¿Vale? Revisamos también todo el tema de los anchos. ¿De acuerdo? Hemos dicho que la primera columna tiene un tamaño 2 y en su interior ocupa todo. Perfecto. La del interior tiene un tamaño 1 y en su interior ocupa todo. ¿Vale? Y la última tiene un tamaño 2 y su interior ocupa todo. Estas ocupan una cada una y vamos a comprobar. ¿Vale? Ahí está, NP, y porque las tengo abajo repetidas, que no las he cortado. Vale. Pues ahí está, ¿vale? Esta es un poco la estructura básica hasta este punto de nuestro grid, ¿vale? De nuestra página. Ahora llega el momento de empezar a jugar con el resto de clases que tenemos en Bootstrap para colocarlo, para ponerlo un poco más atractivo y empezar a manejar pues, diferentes tamaños y demás. Vamos a ir tocando cosillas. Lo primero que vamos a manejar va a ser el tamaño, ¿vale? Si antes teníamos la altura a través de VH, lo teníamos 100 VH que nos daba la altura, aquí tenemos directamente una clase que nos la añade, ¿de acuerdo? Y vamos a utilizar también esta clase, Overflow Hidden, porque a partir de ahora pues hay cosas que vamos a cortar y vamos a intentar que no se vean, ¿vale? Van a ser cosas que vamos a hacer que crezcan, pero vamos a hacer que se ajusten al tamaño, ¿vale? Para evitar pues que partes amarillas pasen sobre partes blancas y demás, ¿vale? Lo vamos limitando. Entonces ahora mismo ese elemento ya tiene, aunque no lo parezca, la altura de 100, pero tenemos que decir pues qué altura tienen los diferentes elementos. Pues la primera fila va a ocupar un 25%, H25, la segunda fila va a ocupar otro 25%, y como hemos dicho que la tercera fila, la gorda, ocupa el doble, pues un H50.
Ahí está. ¿Vale? Ya tenemos las 3 filas con sus anchos y demás. ¿Y qué nos estamos encontrando? Que tampoco tiene todavía el tamaño que a nosotros nos gusta, porque los elementos no han crecido. Lo que hemos hecho que crezcan son las filas, ¿vale? Entonces, ¿cómo hacemos que las filas crezcan? Pues especificando el tamaño que queremos que tenga cada uno de los elementos. Vamos a que el primer elemento, para ir viéndolo poco a poco, pues la altura de este es el 100% de lo que tenga disponible. ¿Vale? Vamos a ver el F también para ver cómo se desplaza todo para abajo. ¿Vale? Tiene que tener una altura del 100%. ¿De acuerdo? Bueno, aquí hay algo que no he puesto bien en algún sitio. Algo que no está bien cerrado, bien abierto. Ahora lo vamos repasando. ¿Vale? Pero tenemos que ir pues, con todos los componentes poniéndole su altura. H100, 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 H100. Vale, y los últimos los vamos a dejar. Vale, eso sí que ocupan. Estos están ocupando mucho menos. No sé por qué. Ahora se irá ajustando todo. Porque el código está bien. H25. H25. Aquí falta por cerrar. Ahí está. ¿Vale? Faltaba por cerrar una etiqueta. Mucho cuidado cuando andéis sobre todo copiando y pegando, porque pues esto es lo que va a pasar todo el rato. ¿Vale? H100. ¿Vale? Ocupa todo lo que puedas. Ocupa todo lo que puedas. ¿Vale? Y no creo que lo hemos dicho. Vale. Este hrow va a ocupar el 50%. Y este hrow el otro 50%. ¿Vale? Si no especificamos el tamaño que tiene un elemento, pues no va a hacer nada con él. ¿Vale? Ahí está. A, F, I, M, A, F, I, M. Ahora hacemos los espacios en blanco y demás. Y vamos jugando con todos los elementos. Pues vamos a ver el siguiente, a ver qué pasa. Si yo cojo el J y ahora les digo que tengo un H100. Ahí está. Ya está ocupando las 2 filas. Hemos conseguido ese efecto que estábamos buscando de que ocupara 2 filas. Continuamos con el resto. H100, H100. Ahí está. Falta la K y la O que tenemos que especificar aquí en el row H50 y en el row H50. Y en M y en N y P lo mismo. H50. H50. Bueno, ya la cosa se empieza a aproximar a lo que estamos buscando. Siguiente paso, vamos a intentar hacer esos huequitos en blanco entre los elementos. ¿Vale? ¿De qué forma lo podemos hacer? Pues podemos utilizar márgenes, por ejemplo. Vamos a utilizar márgenes, ¿vale? Directamente con clases de Bootstrap. ¿Vale? Vamos a ponerle un margen superior a esto, ¿vale? Margin top de 2, ¿vale? A esa fila, ya vemos que se separa de arriba. Pues como nos ha funcionado bien, vamos a ponérsela a todos. A la primera, a la segunda y a la tercera. Se lo ponemos y ahí está esa separación entre todos los elementos. Oye, ¿qué pasa? Pues que aquí estamos como antes, ¿vale? De repente hemos llegado a un punto en el que, pues, esto es una única fila. Si a esa fila le ponemos un margin top, pues no estamos consiguiendo lo que queremos. Se la vamos a poner a cada una de las filas que tenemos en su interior, ¿vale? De hecho, no a cada una, sino a la segunda, ¿vale? A la que es la parte de abajo, que es la que necesita ese espacio en blanco respecto con la anterior, ¿vale? Porque si se la ponemos 2 veces, si se la ponemos tanto aquí como aquí, estamos poniendo un margin top de 2 y al primer elemento otro de 2, por lo que en total sale de 4, ¿vale? Guardamos y ahí está, ¿vale? Falta la M en la P, hay que ponérselo a la fila de la P, ¿vale? Margin top 2, ahí está. Vale, lo último, pues vamos a jugar también con el grosor de esas separaciones, ¿vale? Con lo que se llama el gutter, que vais a ver en la documentación, que aunque yo no lo que estoy mirando, pues todas estas clases
las tenéis definidas y con ejemplos dentro de la documentación de Bootstrap, ¿de acuerdo? Pues vamos a jugar con los gutter para que la cosa quede más bonita, ¿vale? Vamos a poner que las columnas, pues el gutter que vamos a estar trabajando, pues sea de 2 también, ¿vale? En el eje X, ¿vale? Sea de 2, GX2, y esto debería ajustarnos, ¿vale? Los elementos a que ocupen, a que solamente haya, pues 2, que no son 2 píxeles, son 2 por 0,16, es decir, vais a ver que hay unas fórmulas que está explicado, no son unos tamaños variables, ni son píxeles concretos, ¿vale? Entonces, este GX2, pues habría que ponérselo a todos los elementos que queremos que en horizontal pues se separen de los demás, pues que va a ser a todas las columnas, ¿vale? G2, 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 ¿vale? Siguientes columnas, segunda fila, todas las columnas, y segunda y tercera fila a todas las columnas, ¿vale? A la columna esta, a la columna esta y esta. ¿Vale? En este caso, si se las ponemos a esta, pasa lo mismo que decía antes con los saltos, ¿vale? Si lo que hacemos es que el contenido tenga un margen de 2, va a tener ese margen de 2 respecto a su continente, entonces no va a ser la misma separación que tenemos en los elementos de arriba, ¿vale? Nos falta el K y el O, nos lo hemos saltado. El K y el O, ¿vale? En la columna le decimos que queremos que el gutter en el sentido X sea de 2, tanto izquierda como derecha. Y ahí estaría, ¿vale? Si os fijáis, pues todos los tamaños son iguales, ¿vale? Y donde tenéis que hacer más hincapié es eso, en ir jugando, sobre todo al principio, en qué es lo suyo, que se lo ponga a la columna que contiene las filas y las columnas de mis elementos o directamente a los elementos, ¿vale? Si nosotros esta página dejamos, ¿vale? Es flexible, pero pues tened en cuenta de que estamos trabajando pues con un grid que siempre va a tener 12 columnas y hasta este momento solo tenemos utilizadas aquí 2, 4 y 3, 5, ¿vale? Tenemos pues, mucho menos, ¿vale? 4, 3, 7, perdón, no 5, ¿vale? Entonces fijaros que ocupamos 7 columnas y nos quedan aquí 5 más para poder trabajar. ¿Qué haríamos para que esto ocupara el 100% del espacio? Pues lo metemos en otro elemento, hacemos que ese otro elemento sea flexible, que ocupe el 100% y demás, ¿vale? Esto ya es ir jugando. En la mayoría de los casos, pues no vamos a necesitar diseños de este estilo y los amoldaremos a las herramientas que tengamos, ¿de acuerdo? Es decir, no vamos a complicarnos la vida haciendo 200.000 tipos de clases diferentes o 200.000 líneas de código, cuando a lo mejor es una parte del diseño previo, porque es nuestro, en el que lo podemos corregir. Y nada más. Yo creo que ya esto es todo lo que está en este ejemplo, ¿vale? Tenéis el código también a vuestra disposición para que lo podáis revisar, ir haciendo paso a paso y nos vemos en el siguiente vídeo.